Buenas tardes. Vamos a dar unos par de minutitos más para saber si alguien más entra y de ahí iniciamos la clase de hoy. Gracias, Vanessa. ¿La otra persona? Ya, vamos a dar inicio entonces. Ya, hay poquitos alumnos, pero vamos a dar inicio. No. Ya, hoy día vamos a comenzar vamos a analizar el concepto de la ciberseguridad en su espectro más general. ¿Alguien me puede decir a qué nos referimos cuando hablamos de ciberseguridad? ¿No? Bueno, hablar de ciberseguridad primero se denomina a la práctica de proteger los datos, las redes, los equipos, los sistemas y aplicaciones que de los diferentes software tienen en cualquier organización. Cualquier tipo de empresa tiene sistemas de registro de datos. De allí que las empresas deben permitirse cumplir cualquier normativa que permita establecer esa confianza y mantener esa confianza en los clientes.
Pero para que una empresa logre hacer eso, conlleva muchos ámbitos, ¿ya? Conlleva primero implementar acciones que conlleven a capacitar a los empleados, ¿ya? O a los trabajadores. ¿Por qué? A veces se piensa que capacitar a los trabajadores en una empresa conlleva en trabajar ventas, técnicas de negociación, imagen corporativa, administración y gestión, y un sinfín de temáticas, el ámbito productivo, normas, digamos, de utilización en cada uno de los procesos, y un sinfín de temáticas. Pero olvidamos primero capacitar, en este caso, a los trabajadores que, digamos, gestionan y utilizan los mismos sistemas donde están constantemente manipulando los datos, en este caso, de la empresa. Y aquí no estamos hablando puntualmente de clientes, estamos hablando de proveedores, estamos hablando de información eh, contable y financiera, de los acreedores, eh, documentos, información, digamos, de la inversión, los costos que están involucrados en las actividades productivas, no sé, deudas que tiene la empresa, y un sinfín, digamos, de datos, que cuando se, digamos, nos enfocamos en el concepto de la seguridad, va mucho más allá de, digamos, letras y números, ¿ya? Va a la envergadura del tipo de información que tienen almacenada las empresas. Hay una, digamos, una visión y una forma que muchas veces nos conlleva a ver de qué manera nosotros nos enfocamos en poder capacitar a los trabajadores o a los empleados en ciberseguridad. Y nos olvidamos que muchas veces también la capacitación tiene que tener su efecto o su objetivo que sea efectiva. De allí que existe y se habla mucho del método de Harvard, ya que es un método de educación, digamos, y de aprendizaje efectivo principalmente, que se enfoca en dos líneas, digamos. La línea del debatir y la línea, en este caso, del practicar. Se, se tiene comprobado que cuando se trabaja el ámbito de la capacitación para los trabajadores, toda temática que sea bajo la técnica del debatir genera un 80% en este caso de capacitación y de aprendizaje efectivo. En cambio, la práctica solamente ocupa un 20%. ¿Qué nos lleva a eso? Aquí cuando capacitamos en general debe ser una capacitación efectiva que esté basada principalmente en el debatir. Y de esa manera enfocamos el método de capacitación bajo un método efectivo. Y de esa manera podemos enfocar que lo que realmente requiere la empresa para la capacitación de los empleados sea lo que realmente se está requiriendo en base a las necesidades o quizás en base a las dificultades que tiene una empresa. Entonces, si nos enfocamos en ese concepto, capacitar a los empleados en ciberseguridad conlleva a trabajar la parte práctica, a ver cómo manipulamos los datos, en ver cómo damos respuesta a los requerimientos y necesidades propias de la empresa. Nos enfocamos en cómo podemos crear barreras muchas veces de protección, ¿ya? Y no exponer los datos de la empresa a ataques, ¿ya? A los ataques cibernéticos o informáticos que, mm, en los cuales las empresas están constantemente ahí como en riesgo. Otro ámbito que las empresas deben velar y deben garantizar es evaluar el riesgo. ¿Qué es el riesgo? El riesgo se define como una probabilidad de tener una amenaza que eventualmente me va a generar o me va a vulnerar mis barreras, digamos, y va a ponerme en situación, digamos, de sensible, ¿ya?
Los riesgos no tienen relación directa con el peligro, ¿ya? Porque es una probabilidad de amenaza. Pero los riesgos debo generar un efecto de reacción al momento de que estos puedan ser probablemente efectivos. Entonces, ¿qué significa evaluar el riesgo? En toda empresa, los riesgos conllevan una, una probabilidad bastante alta. Muchas veces los riesgos me pueden llevar a vulnerar un sistema, me pueden llevar a generar que la empresa muchas veces digamos, se vuelva inestable, ¿ya? Es más, los bancos tienen departamentos de evaluación de riesgo. ¿Qué significa esto? Ellos se preparan digamos, de manera anticipada a cualquier acción que ellos van a hacer. En toda instancia están evaluando el riesgo. ¿Por qué? Porque los datos digamos, la base de datos o el alcance de la información que tiene un banco, obviamente puede repercutir no tan solo en los mismos clientes, sino que en ámbitos financieros, en la bolsa, en mercados internacionales, con otros, involucrando las denominaciones de moneda, digamos, de todo el mundo. Entonces, ojo ya que la ciberseguridad también conlleva a evaluar siempre los riesgos. Entonces, si estamos haciendo o trabajando bajo un sistema, digamos, que nos permita ser los guardianes de la información propiamente de la empresa, también debemos estar considerando que el riesgo tiene una probabilidad, digamos, bastante alta de que me pueda causar un desastre. ¿Ya? Em, la ciberseguridad también me conlleva a que yo tengo que, digamos, ser precavido. ¿Cómo? Todo software, ¿ya? Sabemos que está bajo vulneración de malware, ¿ya? O virus informáticos que uno los conoce. Instalar en nuestros respectivos software y tener actualizado todos los programas que conllevan eh, digamos, a manejar el sistema de virus informáticos también conlleva mantener una seguridad en la información. Muchas veces, vámonos a un ejemplo práctico, el equipo computacional, ya el computador que muchas veces utilizamos, muchas veces no lo actualizamos. Los antivirus, si tenemos antivirus pagados, obviamente debemos estarle comprando la licencia eh, de manera de tener actualizado el software, digamos, en nuestros equipos, ¿ya? Y garantizar, obviamente, los datos de la información. En un computador todos tenemos acceso quizás a nuestras propias cuentas corrientes, a datos personales, a información muchas veces laboral, empresarial, datos personales, familiares también, etcétera. Entonces, de allí a la envergadura de eso, o sea, hasta el mismo correo electrónico que tenemos nosotros, también conlleva el tema de poder resguardar la información que tenemos respaldada ahí. Entonces, instalar software que nos lleven digamos, a tener barreras sólidas para reducir digamos, los ataques informáticos, obviamente también conlleva mantener una seguridad. Em, Otra instancia, otro aspecto que las empresas también deben tener es el hecho de tener equipos, o sea, perdón, recrear copias de seguridad de la información que constantemente o regularmente manipulamos, ¿ya? Muchos software empresariales tienen su respaldo en sus respectivas nubes, ¿ya? Que es una tremenda ayuda y una tremenda garantía en el momento de tener que respaldar la información, obviamente, de la empresa. Pero a veces pasa que no tenemos software y la gran pregunta es, ¿cómo respaldamos lo que tengo?
existen nubes virtuales. Tenemos Dropbox, tenemos el Drive, ya como formas o digamos nubes virtuales que nos permiten almacenar información, que es una forma muchas veces en cómo podemos almacenar la información de nuestra empresa si es que eventualmente es pequeña. Si es más grande, obviamente el mismo empresarial nos va a permitir almacenar esa información, ¿ya? Pero no podemos permitir estar exponiendo nuestros datos a pérdidas de información, ¿ya? Un ejemplo práctico es tener vinculado quizás nuestro correo con nuestro correo, digamos, en nuestro computador, en nuestra tablet o en nuestro celular, ¿ya? Bajo, digamos, con respaldos de copias de seguridad también. De esa manera vamos a estar respaldando nuestros datos personales, ¿ya? Otra cosa importante respecto inclusive a nuestros mismos datos personales es eh, estar modificando muchas veces las claves de acceso, ¿ya? Que cada vez, obviamente, las claves de acceso, bueno, una, que requieren ser modificadas, ¿ya? Las mismas plataformas nos enuncian o nos alertan, o muchas veces se puede decir que como que nos obligan, debe cambiar su clave, ¿ya? Y uno dice, y nos da la opción, ahora, después, y uno dice después, pero resulta que el después nunca llega. Entonces ahí yo también un poco a mantener eso alerta. Eh, la categorización de la información. Si bien en una empresa toda la información es importante, tenemos que categorizarla. ¿Cuál es lo importante? ¿Cuál quizás es lo menos importante? ¿Cuál es lo quizás irrelevante? ¿Ya? Hay datos transitorios de las empresas que muchas veces los tenemos como respaldo, pero mayormente no nos influye si esto es modificado, o si es eventualmente vulnerado. Pero existe otra información que realmente es importante. Entonces, si, digamos, categorizar esa información también me lleva a resguardar bajo el programa, el software, esos datos relevantes e importantes, ¿ya? Ahora, muchas veces el Internet quizás no puede jugar una mala pasada, ¿ya? Obviamente, si tenemos copias de seguridad y esas copias de seguridad están relacionadas, están vinculadas en este caso con con plataformas virtuales, obviamente requerimos la conexión de Internet, pero a veces es necesario almacenar esas copias de seguridad en medios que no tengan conexión y que al momento de establecerse la red o de, digamos, no sé, reconectar la señal, etcétera, ¿ya? Permitan que esas copias de seguridad, digamos, de modalidad o de sistema transitorio que uno puede decir, ¿ya? Puedan ser respaldadas digamos, en la base de datos oficial, ¿ya? Entonces, de esa manera también yo puedo generar como medidas o instancias, digamos, de prevención y de asegurar, obviamente, esa probabilidad de reducir el ataque. Ahora, muchos eh, digamos, especialistas, estudios, catedráticos, como se le quiera llamar, que dominan y, digamos, están insertos en el medio de lo que es la ciberseguridad, digamos, siempre sugieren que el personal encargado de gestionar y vigilar la seguridad, en este caso de la empresa, proteja tanto los datos como la información. Y aquí ya entramos también en una materia relevante, porque en Chile tenemos una ley de protección de datos, ¿ya? Esa ley de protección de datos es la ley 19.628, que fue publicada en el año 99, y donde a través de los últimos años se ha convertido en un instrumento o un medio bastante radical, porque
Chile ha implementado ciertas medidas que permitan ir resguardando los datos, ¿ya? De la información. Y también involucra la instancia de eh, dar cumplimiento a ciertas normas y a ciertas, digamos, instrucciones que promueve la OCDE respecto a la seguridad y la privacidad de la información. Entonces, de esa manera, Chile se puede decir que se ocupa del tema, aunque estamos bastante, digamos, en el ámbito global. Chile está bastante, digamos, retrasado en las formas de cómo está implementando y utilizando, digamos, la ciberseguridad de la información en el ámbito transversal. Pero, de una u otra manera, digamos, en el sector, en el área geográfica propiamente tal, somos uno de los pioneros porque ha establecido leyes y normas que permiten regular y poder establecer ese derecho fundamental que también está dado, está consagrado en este caso en la Constitución, ¿ya? Que es en el artículo 19 que dice que, eh, que, se, que se establece como derecho la protección de los datos de las personas como un derecho fundamental, ¿ya? Entonces esto permite que cualquier persona que tiene derecho en este caso a que sus datos puedan ser resguardados, puedan ser protegidos y que el tratamiento se les dé sea de acuerdo en este caso, como se dice siempre, a la normativa vigente, ¿ya? Ahora, todo contrato que uno muchas veces hace, ya sea por contratar un teléfono, por, no sé, tener contratado un servicio, etcétera, siempre existe digamos, uno acepta los datos, ¿ya? Típico, uno de repente se inscribe en alguna plataforma y abajo dice acepta los datos y uno va y le dice sí, pero nunca uno abre eso, ¿ya? Es importante también que nosotros eventualmente, según el tipo de plataforma, podamos leer las condiciones pactadas, porque si uno llega y acepta sin, digamos, saber cómo está redactada esas normas, esas condiciones digamos, de contrato, quizás nos pudiésemos ver expuestos o envueltos en situaciones quizás complejas. Entonces, de esa manera, proteger los datos de las personas, tanto digamos, de carácter personal o los relativos digamos, a grupos, digamos, grupos de personas, corporaciones, organizaciones, conlleva a, a proteger los nombres, los root, las direcciones, los correos electrónicos, las comunas donde vivamos, las edades que uno tenga, etcétera. ¿Ya? Porque son todos datos que pudiesen ser vulnerables. Ahora, esta ley, la 19.628, también deja abierta la puerta de que debe ser implementada y también permite resguardar la información aparte, digamos, de las personas, ¿ya? Como particulares o naturales, a las organizaciones y empresas. Entonces, de esa manera, las empresas hoy en día cuentan con ese amparo, en este caso, de la protección de los datos, pero también, por otra parte, adquieren la obligación de ser responsables con los datos de sus propios clientes, acreedores o proveedores. Entonces, de allí que ese, ese, si bien es un derecho, también se convierte quizá, por no decirlo de mejor manera, en una obligación también adquirida. Em, ¿Alguna duda? Ninguna profesora. ¿No? ¿No? Ya, entonces,
Ah, así que hay alguien, no sé qué me está hablando ahí, pero parece que había alguien en sala de espera y no me había dado cuenta. De repente pasa. No, ahí parece. Parece que era más lenta. Ya, seguimos. Em, mm, 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 mm. Las empresas, respecto a los datos de la información, respecto a cómo un poco aplican la seguridad de los datos de sus propios titulares o, digamos, clientes, eh, deben respetar el derecho del acceso, la rectificación, la supresión y la oposición al tratamiento de los datos. Que en este sentido es importante que las empresas establezcan siempre un mecanismo de cómo atender estos derechos de manera efectiva. De esta manera se, digamos, se da cumplimiento a las condiciones que están establecidas en la ley. Esta ley eh, conlleva que las personas naturales o jurídicas o cualquier organismo público responsable del banco de datos de estas personas puede indemnizar cuando se genere algún daño patrimonial o moral, en este caso, de las personas. ¿Ya? Entonces, la misma ley establece que debe haber una, digamos, una indemnización. También se puede proceder a eliminar, modificar o bloquear los datos de acuerdo a lo que se requiere, en este caso por el tribunal, ¿ya? Entonces, al momento, digamos, de que una empresa vulnere los datos, ya se puede llegar hasta eliminar los datos de la misma, en este caso ya pensemos si es de un cliente, que se le instruye a la empresa que tiene que eliminar la base de datos, los datos del cliente, digamos, de su base de datos. Y eso obviamente, si lo establece un juez, digamos, cumplir. Ahora, eh, muchas veces podemos decir de qué manera nuestro país ha adaptado estas tecnologías. Hoy en día existen muchas formas en cómo se ha ido abordando la ciberseguridad, pero no tan solo desde el punto de vista empresa. Se ha ido abordando la ciberseguridad en estudios de investigación, eh, en en el proceso de la información propiamente tal, en la educación propiamente tal, en el área educativa, académica, ¿ya? En en la implementación muchas veces de sistemas o procesos, sobre todo si esos sistemas o procesos están amparados con el tema de la inteligencia artificial, que es algo que hoy en día estamos totalmente, digamos, expuestos a hacer, digamos, hacer, hacer uso de la inteligencia artificial en cualquier circunstancia. Entonces, eh, la ciberseguridad va creciendo a pasos agigantados. Y en ese sentido, las autoridades están preocupadas en ese sentido, tomando medidas y creando leyes en la medida de poder ir tomando o cumpliendo estas normativas internacionales que la OCDE en este caso va instruyendo o va sugiriendo para que los países los vayan implementando. Em, si ahondemos un poco quizás en lo que es la ciberseguridad, en lo que es la educación. En Chile, las entidades educacionales, me refiero a universidades, están muy como ocupadas y también bastante involucradas en todo esto, en este tema de la inteligencia artificial,
en la medida de cómo capacitar muchas veces a personal, en la medida como formamos profesionales en el área de ciberseguridad, cómo quizás creamos una carrera o capacitación específica con algún diplomado, doctorados, magíster, etcétera. Y eso conlleva que a la luz, digamos, digamos, del público en general, ya, de los ciudadanos en general, quizás pudiese ser bastante, quizás poco relevante. Ah, hay un, no sé, hay una capacitación de ciberseguridad. Ah, pues sí, puede ser interesante, ¿ya? Pero no nos damos cuenta que el hablar de ejemplo de seguridad y que la gente se capacite y aprenda lo que involucra también la seguridad está dado por muchas veces lo que las empresas van necesitando o cómo nosotros como ciudadanos, como yo siempre digo, simples y mortales, muchas veces estamos viviendo en un mundo donde estamos ajenos a todo lo que nos sucede alrededor y no estamos asimilando muchas veces las, digamos, y utilizando esos recursos tecnológicos de acuerdo a las instancias que que el mismo entorno obviamente nos demanda. Y eso conlleva obviamente a un poco a rechazar casi un poco la- los alcances de la tecnología. Hoy día, dentro de un rato de relajo que tenía, leí una nota, en este caso del creador de Facebook, Meta, ¿ya? Eh, y anunciaba que creo que decía, en 20 años, no, en 10 años más, en 10 años más, parece, si no eran 20, ya se me olvidó el dato, se iban a eliminar los smartphones. Y yo dije así como, ¿Baps? ¿Qué pasó? Ya, abrí la nota y dentro de lo que alcancé a leer y entender, porque quedó como una intriga ahí dando vueltas, que también la voy a, digamos, investigar de manera más específica, estamos, estamos expuestos a que los celulares, los smartphones, digamos, se eliminen del mercado, sean parte de una era gloriosa que nos llevó a una modificación muchas veces de vida, pero estamos a puertas de utilizar los lentes artificiales, o sea, perdón, los lentes inteligentes o gafas inteligentes. ¿Qué son las gafas inteligentes? Y aquí ya viene el concepto de, pucha, de qué tenemos que hacer ahora para poder comunicarnos. Son estas, unas especies de casco, otras digamos, unas cajas como cuadradas, que uno se las pone y son literalmente, digamos, unos receptáculos que uno se pone así en la vista, que hasta su momento se utilizaban para como lentes 3D en su momento, y uno se las ponía en el cine, pero eran como cajas, digamos, herméticas. Esa misma forma tienen los lentes artificiales, que de una u otra manera van a permitir ver 3D, van a permitir de que uno pueda monitorearlos por voz, puede permitirse grabar en vivo y una serie de funcionalidades. Entonces, yo me imaginaba ya cómo eh, ya el teléfono no va a ser parte de portarlo, sino que vamos a tener que estar literalmente con unos cascos, ¿ya? Donde nos va a tapar la vista y vamos a tener que andar en la calle con esos cascos. Y de una u otra manera apuntaba también al uso de inteligencia artificial. Entonces, conlleva muchas veces a cómo la tecnología ha ido involucrándose en nuestras actividades diarias, que va a llegar el momento en que uno va a tener que modificar toda la estructura de vida que uno tiene. Obviamente, para quienes quizás sean un poquito más, les guste un poco más la ficción, en las películas aparece,
¿ya? Pero cuando uno se pone a pensar, pucha, ¿es el futuro? Uno dice, chupa, chupa, ya, aquí, ¿qué va a pasar? ¿Ya? ¿Cómo se está transformando el mundo? ¿En qué medida, obviamente, o en qué envergadura, obviamente, nos vamos a interrelacionar después? Entonces, va mucho más allá de lo que sea simplemente proteger datos, ¿ya? Em, déjenme ver, déjenme ver el 2030. El 2030 se tiene presupuestado eventualmente que los smartphones no van a, del 2030 en adelante dice, ya, entonces eran 10 años. La nota que yo leí, ya, porque yo no recuerdo en qué página era, ya, hablaba de 10 años. Entonces, obviamente estamos a puerta digamos, de tener una visión totalmente distinta. Y eso, como les digo, va a estar involucrado mucho con el tema de la inteligencia artificial. Entonces, la ciberseguridad nos permite hablar de protección de datos, pero la ciberseguridad también va muy de la mano con este caso con la inteligencia artificial. Ahora, existen muchas carreras que ya no basta quizás estudiar negocios o administración si no está involucrada la inteligencia artificial, ¿ya? En muchas universidades se involucra la ingeniería de los negocios con herramientas, en este caso, de inteligencia artificial, de cómo generamos quizás profesionales más integrales digamos, abordando y preparándolos en ambas en áreas que son de una otra manera opuestas, pero que el mundo hoy día va requiriendo de que sea, en este caso, que digamos que sean integrales, ¿ya? Entonces, de allí un poco a decir y quizás un poco a vanagloriarnos porque Chile tiene, o digamos, dentro de su malla académica, no recuerdo qué universidad, pero Chile tiene el doctorado en inteligencia artificial. Entonces, alguien que quiera eventualmente hacerse un doctorado en inteligencia artificial, en Chile está. Y creo que es la Universidad de Chile. Creo, ahí estoy un poquito perdida. ¿Ya? Pero en esa manera, ¿ya? Nos lleva, digamos, todo esto. ¿Y por qué no decirlo? Si estamos hablando de inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana, la inteligencia artificial de una u otra manera la estamos involucrando de una u otra manera en los programas y los software empresariales. Entonces, ojo en la medida o en la envergadura que esto va avanzando. Ahora, es importante considerar muchas veces el planificar la preparación digamos, de los funcionarios. Primero debemos ver o evaluar qué requerimientos quizás en el área de inteligencia artificial, de manejo de ERP, en preparación quizás de ciberseguridad requerimos en nuestra empresa y generar una especie de diagnóstico. Luego de ese diagnóstico podemos generar una propuesta, en este caso de requerimientos para capacitación. Y después a eso debemos generar una, una forma o digamos que se establezca un procedimiento o un método de poder formar digamos, en poder formar haciendo, ¿ya? Hay una universidad, que en este caso es la Santo Tomás, que dice aprender haciendo. Y en el ámbito, digamos, de preparar gente, el aprender haciendo es bastante efectivo, como les decía yo, porque es el mismo principio que tiene el método de Harvard. Ahora, eso yo lo puedo hacer en el papel. Eso yo lo puedo hacer quizás en una planificación, tener objetivos, diagnósticos, criterios, un modo de ejecución, bastante claro. Pero ¿cómo transformo muchas veces la cultura interna de la empresa? ¿Cómo transformo que todos vayan alineados, digamos, hacia un mismo lado?
¿Cómo transformo que exista una cultura organizacional de uso de tecnologías de manera responsable y el uso de, digamos, de procedimientos que permitan resguardar la información? Entonces, he allí muchas veces que estos procedimientos en una empresa van a ser bastante, pueden ser bastante complejos porque no es algo que yo pueda quizás establecer o instaurar, digamos, de un rato para otro, o si quiero generar un proceso de capacitación anual, no voy a cambiar la cultura organizacional, porque eso involucra eh, más allá, digamos, de preparar, involucra cambiar, digamos, el pensamiento de los colaboradores. Entonces, las formas deben estar dadas primero eh, por vincularse, ya que exista una vinculación real con el medio que realmente la empresa requiere abordar. Requiere de que se realicen estudios de mercado que conlleven a planes quizás de seguimiento o de evaluaciones que sean cuantitativas, o sea, que hayan datos, digamos, comprobables y fiables en cuanto a las probabilidades. Y eso obviamente después me va a llevar, obviamente, a tener quizás, o generar quizás medidas correctivas a lo mismo. Entonces, eh, es importante que la ciberseguridad de una empresa conlleve pasos, digamos, más consolidados. Y si vamos, obviamente, a establecer esos diagnósticos, debemos establecerlo en base a qué se necesita, qué requerimos como empresa. Em, ¿Qué otra cosa? ¿Hay alguna duda? Por mi parte no, profesora. No. Ya, ya, Vanessa tampoco. A ver, hemos hablado de la ciberseguridad, de la inteligencia artificial, de, del programa, bueno, en educación, ya lo vimos. El ámbito de la investigación. La investigación, si lo queremos abordar, ¿ya? Chile se caracteriza mucho por tener programas de investigación respecto a tecnologías médicas, a programas y sistemas sostenibles, en innovación y desarrollo, eh, en ciencia, etcétera. Pero, ¿en qué medida Chile está abordando la ciberseguridad dentro del ámbito de la investigación? Eh, existe una, digamos, una forma en cómo Chile está potenciando la investigación en ciberseguridad, trabajando digamos, bajo aspectos de innovación y desarrollo propiamente en ciberseguridad. Y esto ha generado una evolución dentro de los últimos 10 años, dando prioridad a esto, desarrollando y fomentando fomentándose en ciertas áreas o en ciertas organizaciones que conllevan a crear muchas veces políticas públicas dentro del área. De allí que se ha creado dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología eh, formas en cómo se investigan eh, ciertas áreas acá en Chile. Eh, existe digamos, un compilado, en este caso de alrededor de 1500 documentos,
donde existen, digamos, no sé, temáticas o publicaciones o análisis respecto a la ciberseguridad. Hay mucha gente que está investigando, ¿ya? Y esa investigación está creando, digamos, una base sostenible para que los futuros, en este caso, y esto está muy involucrado también con la educación, para que los futuros, en este caso, académicos, puedan, o sea, o profesionales, puedan prepararse y ser profesionales integrales. Y allí que existe ciberseguridad en la investigación de la criptomoneda, en seguridad y redes, en detección, digamos, detección, mitigación y reducción de lo que digamos, son los malware, ¿ya? O en este caso los virus informáticos, en servicios de seguridad propiamente tal, en aplicaciones y normativas enfocadas a los programas o software, digamos, que se creen, etcétera. Entonces, ha habido digamos, un alto porcentaje donde participación, sobre todo, y que ha sido creciente, sobre todo en mujeres, ¿ya? Muchas mujeres se están dedicando al tema de la investigación. Y eso ha ido generando especializaciones principalmente en cómo se va protegiendo la red de información, donde hoy en día está globalizada, ¿ya? La información que yo estoy subiendo hoy día aquí, en menos en milésimas de segundo, obviamente está traspasándose a todo el mundo. Y esos son los principales tópicos de investigación que revisan en este caso, los investigadores. Así que de esa manera, ya hay quizás mucho camino que todavía nos falta por recorrer, ya, pero también las empresas deben tomar o deben verlo con altura de miras y deben ser capaces de estar desarrollando sus actividades productivas de la manera más segura posible, reduciendo en este caso la probabilidad de ataques informáticos, asegurando la información propiamente tal, donde no exista el robo de la información de imágenes o datos específicos, donde ellos puedan controlar y digamos y generar una probabilidad de cero de robo de la información, ¿ya? O de la suplantación de la información. Quizás creando o elaborando modelos de negocio específicos. Y eso obviamente va de la mano con la productividad, la competitividad, la transparencia de la información, las garantías o digamos el derecho de garantía que se le va a dar a los clientes o proveedores, en este caso de la empresa, que la información obviamente no va a ser eh, vulnerada. Entonces, de allí ese compromiso real de poder generar esas, digamos, esas instancias, digamos, de seguridad propiamente tal, ¿ya? Dentro de las prácticas diarias, un poco reiterar lo que yo les venía diciendo, utilizar claves, digamos, que sean fuertes, que sean sólidas, ¿ya? Y no compartirlas, obviamente, quizás de manera tan abierta, tan explícita, ¿ya? Tener, de preferencia, que sea utilizada en equipos propios, ¿ya? No en equipos de terceros, propiamente tal. Eh, Muchas veces cuidar el tipo de información que yo subo a las redes. Hoy en día las redes sociales la gente está muy expuesta a publicar todo, ¿ya? Entonces un poco a cuidar esa parte igual, ¿ya? Y que sean bajo fuentes confiables y seguras donde obviamente no se vulneren nuestros datos. Instalar, digamos, complementos o programas de seguridad que sean aleatorios para garantizar la seguridad en el navegador que obviamente uno está utilizando. Cuando uno realiza compras muchas veces, que viene ahí donde uno ve puestos sus datos personales, eh, que las compras sean en plataformas que tengan un soporte de confianza, que sean en empresas, digamos, de índole un poco más sólido, donde existan certificados digitales validados que me permitan garantizar, obviamente, que mi información no va a ser
en este caso vulnerada. Cuidar las redes, las conexiones a redes, donde uno eventualmente también se conecta. Eh, Proteger, digamos, digamos, cuidar de no dar quizás nuestra clave Wi-Fi a terceros que eventualmente se genere vulneración, hasta inclusive modificar nuestra clave de Wi-Fi de nuestra residencia, quizás con un poco más de frecuencia, ¿ya? Eh, Revisar muchas veces las opciones de seguridad que los mismos software o los mismos navegadores de nuestros equipos informáticos también nos vayan sugiriendo, ver en qué envergadura obviamente nos está protegiendo. Todas esas pequeñas medidas de manera personal nos pueden ayudar a nosotros, digamos, como personas, poder proteger esos datos, ¿ya? Eh, y obviamente eso también va a ir de la mano en el caso de los, digamos, de las empresas, ¿ya? Así que eso en cuanto a el efecto, la importancia y la relevancia de la ciberseguridad, obviamente en todo ámbito de, digamos, de cosas. Eh, mm, 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 mm. Son las 9. Si no tienes problemas y no tienen, como dije, no sé si hay dudas, hoy día están como bastante callados, ¿ya? Podemos generar el bloque de descanso, ¿ya? Y volvemos en un ratito más. Faltan Ok, 2 minutos profesora. para las 9, ¿ya? Entonces volvemos 15 minutos, ¿ya? 15 minutos, volvemos a las 21:15, ¿ya? Ahí, ya, como les decía, vamos a analizar ciertas situaciones que han sufrido eh, grandes marcas o, digamos, grandes franquicias respecto a los impactos de digamos, de los ataques cibernéticos que han sufrido. Eh, Algunos de los ejemplos que se han sabido y que se han ido involucrando con esto, tiene que ver muchas veces con marcas, grandes marcas, digamos. Una de ellas fue un ataque cibernético que sufrió Microsoft bueno, todos son de este año, en febrero de este año. Y Microsoft, siendo quizás un gigante, ya enfrentó ciertas vulneraciones y violaciones de sus datos en la plataforma que se llama Azure. Y en este caso comprometió muchos cientos de cuentas de ejecutivos de alto nivel y también incluía controles o información de control de cuentas en la nube y phishing que tenían, digamos, considerado. Eh, También se detectó en este caso una vulneración de, digamos, de escaladas de ciertos privilegios en ciertos servidores, como ejemplo Exchange, ya que fueron permitiendo a atacantes no autorizados acceder a estos datos que tenía obviamente la plataforma de Microsoft. Aquí, bueno, ya pasó, ya, pero la idea es poder generar aprendizajes. Dentro de las recomendaciones o dentro de lo que se sugiere en este caso, eh, está dado por si hay una empresa o tenemos una empresa, poder implementar ciertas revisiones de seguridad de manera regular ante digamos, el impacto que pueda generar la identificación y, digamos, y la penetración en este caso digamos, de atacantes o de agentes vulnerables. De esta manera se fortalece en este caso las barreras de ciberseguridad y obviamente se protege la información, ¿ya? Entonces, un poquito a ser un poco más precavidos y generar, digamos, estas barreras. Eso es en cuanto a Microsoft. Volkswagen también sufrió un ataque este año, ya que sabemos, Volkswagen es uno de los, vamos, de las marcas más
más grandes o más importantes a nivel mundial de fabricación de automóviles. Y también tuvo, en este caso, un ataque cibernético donde sufrió el robo de aproximadamente 19.000 documentos del servidor de la compañía. Este ataque se detectó que fue originado o fue, digamos, se realizó desde China, ¿ya? Y obviamente fue vinculado al espionaje cibernético de manera, digamos, con envergadura internacional. En este robo de información, eh, se vio, digamos, expuesto o se vio, digamos, vulnerado las tecnologías propias que en este caso Volkswagen tiene para poder construir, en este caso, sus vehículos, las estrategias de producción, ¿ya? Se vio, digamos, desde el punto de vista estratégico, la ventaja competitiva de la empresa ante el mercado, en este caso, existente. Entonces, este ataque, ¿qué podemos aprender? ¿Ya? Un poco muy parecido a lo que es Microsoft, que en este caso se tiene que proteger, aparte de la información, los activos que en este caso posee la empresa o datos de respecto a la propiedad intelectual de la empresa, ¿ya? Porque acá obviamente se vio expuesto planos, diagramas de la fabricación de los vehículos, ¿ya? Entonces obviamente se está vinculado en este caso a los activos, ya tiene una relación directa con los activos. Entonces, un poco a resguardar ese tipo de información, tanto de los activos digitales, la propiedad intelectual, y generar ciertas implementaciones de tecnología digital que estén interconectadas y que generen obviamente una estrategia de seguridad clara donde se priorice y sea robusta y sea adaptable, pero también sea segura, obviamente, ante estos ataques. Eh, Otra empresa que también se vio vulnerada en este ataque fue el Banco de América, ¿ya? Que en este caso fue un ataque que es una, digamos, se generó una falla en la seguridad en este caso, del sistema, digamos, por parte del proveedor del software financiero que, digamos, le entregaba el servicio, en este caso, al banco. Y en este caso hubo exposición de datos de las personas y de las cuentas de 57.028 clientes del Banco de América. Esto incluía nombres, direcciones, fecha de nacimiento, números de seguro social, que, digamos, vinculado a los clientes y cualquier detalle obviamente relevante, propiamente de la privacidad y de los datos propios de los clientes. Este ataque se le entrega, digamos, la titularidad a un sistema que en este caso se denomina Infosys McAfee, ya que fue el que genera, digamos, el incidente y se genera obviamente la vulneración y robo de la información. Eh, Aprendizaje digamos, de este caso es poder, en este caso las empresas deben gestionar de manera correcta procedimientos vinculados al riesgo. ¿Ya? Al ser un banco, conllevan riesgo asociado en este caso a sus proveedores y clientes. Entonces, es importante que esta protección al riesgo esté constantemente también o vaya de la mano con auditorías respecto a la seguridad. Establecer responsabilidades muchas veces respecto de quienes nos proveen ciertas plataformas o ciertos servicios y reforzar también la cadena de valor propiamente de la empresa, la cadena productiva, la cadena de confianza, que es el lazo principal en este caso con los clientes, en el caso de un banco, ¿ya? Ojo, que cuando uno le pierde la confianza, le pierde la confianza a un banco, uno no la vuelve a recuperar, ¿ya? Pasó con el Banco Estado, en miles de situaciones también que el Banco Estado se ha visto expuesto. Y yo, ejemplo en lo personal, no confío en el Banco Estado. Entonces, ojo con eso. Otro ejemplo acá en Chile, el Banco Chile, de una otra manera que siempre se dijo o se vio el Banco Chile así como el banco casi perfecto, también tuvo su exposición. Entonces, un poquito de repente a no
poco no, ¿cómo se puede decir? No idealizar muchas veces las empresas porque todas están expuestas, ¿ya? Otro ataque que también se sufrió fue Dropbox, LinkedIn, Twitter, ¿ya? Que en este caso se logró determinar que había o existía una base de datos con alrededor de 26 mil millones de registros donde incluía la información de los usuarios, ¿ya? De estas plataformas, Twitter, Dropbox, LinkedIn, y entre otras, digamos, pero esos eran los principales. El nivel de envergadura de robo de la información, digamos, era el equivalente a 12 terabytes de información, que es como mucha información respecto a datos privados y personales, en este caso de los clientes. Y en este caso también incluía contraseñas de acceso de los clientes. Ahora, esta situación y esta condición propiamente tal, digamos, determina o entrega una muestra de cuál es la necesidad crítica que en este caso deben tener las empresas respecto a ser rigurosos eh, en el mantenimiento de la información, en cómo se administra la información, en cómo se crean barreras que sean fuertes y robustas o sólidas y donde existan filtros de autentificación de parte de los usuarios que sean fidedignos. Entonces, un poco a manejar o muchas veces a quizás reconsiderar nuestras propias claves en los correos electrónicos. Ya, si Google tiene en este caso digamos, nos entrega el, el, el registro, el antecedente de decirnos, tiene tantas contraseñas vulnerables, ¿ya? Y obviamente en esa circunstancia, hacer una respectiva modificación de la información. Eh, y el otro caso, o el otro, digamos, otra situación bastante específica que sufrió, en este caso otra empresa, es Tesla, ¿ya? En esto fue el año 2023, ¿ya? Aquí se determinó que dos empleados de la empresa fueron quienes filtraron datos personales de alrededor de 75.500 empleados o ex empleados, en este caso de un periódico alemán. Esta vulneración fue descubierta en este caso cuando los periodistas, en este caso, contactaron a la empresa, donde se demostró que habían sido vulnerados, ¿ya? Y habían sido difundidos, y había sido difundida, digamos, información confidencial de la empresa. Esto obviamente la empresa no lo sabía y genera una investigación propiamente tal, que identifica a digamos, en su momento a los empleados de la empresa, los cuales son obviamente desvinculados. Y ¿qué podemos generar de aprendizaje bajo esta condición? Eh, los empleados de una empresa, los funcionarios de una empresa, deben digamos, se debe generar una especie de seguimiento lo más riguroso posible en cómo acceden a la información y eventualmente filtrar o dar quizás atribuciones en qué medida los funcionarios de una empresa pueden tener acceso a cierta información. De esta manera se crean estrategias de ciberseguridad que se ahondan tanto eh, en las responsabilidades que le damos a ciertos funcionarios, en qué medidas se las damos y cómo obviamente vamos a ir generando barreras de seguridad donde las amenazas obviamente externas no representen un riesgo a la información interna de la empresa. Y eso va de la mano también con con las creaciones de políticas corporativas también de la misma empresa, generar sistemas de seguimiento
de la información, de cómo un empleado muchas veces accede a la información, si la manipula o qué sé yo, y de esa manera generar protocolos muchas veces de acción, ¿ya? Eh, la reiteración muchas veces de la información, el hecho de quizás el acceder muchas veces a un usuario en específico, ¿ya? Se ha sabido muchas veces que ciertos trabajadores muchas veces toman la información de ciertas personas con fines propios, ¿ya? Eh, y muchas veces, ¿por qué no decirlo? A veces la gente se les da atribución a ese programa y no se les capacita propiamente tal. Un claro ejemplo tenemos con el hospital, no me recuerdo de qué comuna en Santiago, que se borró una base de datos de digamos, de la, de los pacientes que estaban en lista de espera para cirugías. Y se borró, y se borró. Y nadie tiene la información, nadie tiene el respaldo. Entonces, es complejo cuando eh, no existen un poco los respaldos, como les decía yo, de la información, ¿ya? Entonces, si queremos un poco ahondar o un poquito ir más a lo más, se podría decir, eh, a lo más minucioso, los ataques cibernéticos obviamente son una grave representación de amenaza para cualquier empresa o para cualquier organización. Aquí no existe, digamos, segmentación digamos, de categorización para que sean expuestos, o sea, vulnerables en este caso. Entonces, eso conlleva la pérdida de información, de datos de confiabilidad, se interrumpen las operaciones, se generan muchas veces, digamos, procedimientos que son muchas veces eh, que son bastante eh, reiterativos muchas veces, y eso es tan solo porque las barreras que nosotros ponemos o la forma de seguimiento, la forma de controlar ese tipo de accesos no está enfocado o no se ha creado en relación a las circunstancias y obviamente sin medir las consecuencias de lo que se pueda generar. Entonces, el desafío está como por ese lado, por ese camino, ya en tomar procedimientos que sean sólidos, confiables, establecer protocolos, procesos, sistemas, planes de seguimiento, ya, y por qué no decirlo, apoyarnos con excelentes profesionales propiamente tal. Y aquí, ¿cómo implementamos esos excelentes profesionales? Eh, Muchas veces se mal interpreta o se mal conceptualiza el concepto del hacker, ¿ya? Aquí, como en todo orden de cosas, existen profesionales buenos y profesionales malos, en todo ámbito de cosas, ¿ya? En el mundo laboral uno se encuentra de todo. Y cuando uno habla de hacker, uno dice, ah, no, pero es que ellos vulneran los sistemas. Ya, pues sí, los vulneran. De una u otra manera tienen esa capacidad de hacer ese tipo de cosas, pero también va muchas veces en cómo los hackers son un tremendo elemento en grandes empresas cuando realmente queremos estudiar la, los márgenes de probabilidad de daño que puedan estar, en donde los programas puedan estar expuestos. Entonces, un poco en esa envergadura está. Grandes empresas tienen departamentos informáticos y literalmente tienen hackers, ¿ya? Hackers que de una u otra manera buscan hasta en qué medida están siendo confiables o en qué medida están siendo vulnerables los programas que tienen. Porque aquí esto es una lucha constante. En la medida que va avanzando la tecnología, van saliendo eh, nuevos recursos tecnológicos, van saliendo nuevos programas, cada vez existe mayor requerimiento técnico de capacidades de los diferentes dispositivos para almacenar y dar uso a la información y soporte a los software. En la misma medida, la sombra oscura
¿ya? De la ciberseguridad va a estar expuesta. Entonces, un poco a trabajar en esa medida y en esa envergadura para que los equipos de expertos ayuden siempre a descubrir, fortalecer estos sistemas y poder garantizar la protección, en este caso, de la información, de los activos, del patrimonio de la empresa y que esto no se, donde, donde estos no se vean expuestos o no se vean vulnerados propiamente tal. ¿Alguna duda? Yo por mi parte no, ninguna duda, profesora. Ya, Camila. Hoy día están tan calladitos que al final he hablado yo nomás. No por el momento, dice Vanessa. Están como día jueves. Bueno, con esto yo estoy dando por terminado, chicos, el módulo de lo que es ciberseguridad. Ya todo lo que respalda, todo lo que es en este caso el módulo 4. ¿Ya? De lo que es software contable, lo que es respaldo de la información, las copias de seguridad, cómo crear sistemas digamos, y programas obviamente seguros, en qué medida puedo garantizar la información también de la empresa, ¿ya? Así que al terminar la unidad número 4, ¿ya? Ustedes deben ir de la mano en la plataforma, dando lectura al contenido, eh, y realizando las respectivas evaluaciones y las respectivas actividades prácticas que están en la unidad, ¿ya? Entonces vamos en la unidad 4 para que puedan ir considerando eso. Ojo que una vez terminado el curso se cierra la plataforma para que ustedes puedan hacer sus respectivas evaluaciones y actividades. Así que para que no se atrasen. La próxima semana, el día ya jueves, así que la próxima semana vamos a entrar en la unidad 5 que está referido a los sistemas financieros empresariales, ¿ya? Así que ahí vamos a ahondar en ese ámbito y vamos a analizar materias del análisis financiero empresarial, vamos a analizar el benchmarking, la gestión de datos financieros propiamente tal y cómo se evalúan proyectos, ¿ya? Así que eso inclusive son 20 para las... Ahí, son 20 para las 20 para las 10, ¿ya? Ya, estimados, no sé si yo ya no tengo nada más que hablar, me han hecho hablar de mí nomás y no sé qué más comentarle, ¿ya? Si no, dejamos por terminada y cerrada la clase de hoy, ¿ya? Recordando de que tienen que poner sus nombres en el chat para que queden presentes, ojo, ¿ya? Y nos estaríamos viendo entonces la próxima semana, ¿ya? El día martes, ¿ya? Que estén bien, que tengan un lindo fin de semana. Chao, Mañana, profesora, que descanse. Buen fin de bueno, semana. bueno, muchas gracias y ustedes igual. Buenas noches, profe. Buenas noches, chao, chao.